Comencemos con lo que esperamos lograr al final de esta sesión. El estudiante debe ser capaz de decir cuáles son los tipos de máquinas eléctricas que vamos a estudiar. Debe poder decir en términos cualitativos cómo funciona un motor y cómo funciona un generador. Debe poder listar las partes principales de una máquina eléctrica. Debe poder definir lo que es un transformador, un generador y un motor. Debe poder decir cuál es el papel del campo magnético en una máquina eléctrica y poder listar cuáles son los valores nominales fundamentales de una máquina eléctrica. Comencemos diciendo que grandes personalidades han estado de acuerdo que las máquinas eléctricas son importantes. Otros dicen que las máquinas van a ganar y otros nos dicen que no debemos temer a las máquinas, que ganaremos, pero nosotros no le tenemos miedo a las máquinas. Máquinas, máquinas, máquinas. ¿Por qué? Porque máquinas es un nombre. Hoy en día, en ingeniería eléctrica, cuando inventamos algo lo llamamos un nuevo dispositivo. Pero hace tiempo era diferente. Todo lo que se inventaba se llamaban máquinas. Se hablaba de máquinas de guerra o de máquinas de vapor, de máquinas de combustión interna y por supuesto de máquinas eléctricas. Bueno, está bien, máquinas, pero ¿por qué? ¿Será por flojera, por pereza? No, es por un sueño muy, muy humano, el sueño de poder vivir una vida plena, de pensamiento, de búsquedas más altas, de entretenimiento sin tener que trabajar manualmente, de poder disfrutar un día cálido de verano a la playa. Sin embargo, alguien tiene que hacer ese trabajo. En tiempos pretéritos, lo que hacían los pueblos era que se iban al país vecino y convencían a la fuerza a sus habitantes a venir a trabajar de gratis para los habitantes de acá. Eso no funcionaba muy bien, porque al pasar unos 20 o 30 años, esos se rebelaban y convertían entonces a los antiguos amos en servidores de su propio país. Pero con la revolución industrial del siglo XIX, comenzamos a ver máquinas de vapor como locomotoras y prensas de vapor, máquinas eléctricas como generadores, transformadores, motores eléctricos. Estas tres máquinas van a ser el centro de la atención de nuestra serie de videos. A propósito, el motor eléctrico es tal vez el ayudante perfecto, mucho mejor que esos convencidos a la fuerza de la lámina anterior. Ayudante perfecto, sí, ese motor eléctrico. Pero, ¿y no podemos pensar en un ayudante aún mejor que un motor eléctrico? ¿Como cuál? Bueno, ¿qué tal como este? Ah, como ese. Pero si ustedes se fijan bien, este ayudante mejor, cuando le abren la escotilla, lo que tiene adentro es un motor eléctrico. En otras palabras, nos conviene estudiar esas máquinas eléctricas. Una de esas máquinas eléctricas está especificada por la placa que ven allí, donde hay unos valores nominales que la caracterizan, así como el color de ojos, de cabello, de piel, la estatura, el peso, son parámetros que caracterizan el cuerpo de una persona. Igual, esos parámetros en la placa de esa máquina lo caracterizan. ¿Qué parámetros son esos? ¿Qué valores nominales son esos? Pues los valores nominales de la máquina, como el voltaje máximo seguro de operación, que se llama voltaje nominal, o la corriente máxima segura de operación, que se llama la corriente nominal, o la potencia de salida máxima de seguridad, que se llama la potencia nominal. Observe que siempre en una máquina eléctrica, cuando hablamos de potencia nominal, estamos hablando
de la potencia de salida, de la potencia máxima de salida de esa máquina. Si la máquina es un motor, estamos hablando de potencia mecánica, que es la potencia de salida. Y si hablamos de un generador, estamos hablando de la potencia eléctrica, que es la potencia de salida de un generador. Y la velocidad máxima y segura de la máquina es la velocidad nominal de esa máquina. Esos son los valores nominales de una máquina eléctrica, en principio. La potencia nominal la medimos en vatios o en kVA cuando es un generador, pero cuando es un motor usualmente la medimos en HPs, en caballos de fuerza, en horsepower. Y la velocidad máxima segura, la llamada velocidad nominal, está medida en RPM, en revoluciones por minuto. En las máquinas eléctricas distinguimos algunas que se mueven como generadores y como motores. Un generador es una máquina en la que convertimos energía mecánica en energía eléctrica, y en un motor hacemos lo contrario, convertimos energía eléctrica que tomamos de una salida de toma de corrientes de la compañía de electricidad local y convertimos esa energía eléctrica en energía mecánica. Entre los generadores vemos generadores que funcionan en corriente continua y también tenemos motores que funcionan en corriente continua. Tenemos generadores sincrónicos, que son los que usan las compañías de generación eléctrica. Y tenemos las máquinas motoras de corriente alterna como los motores de inducción y los motores sincrónicos. También tenemos otras máquinas que son los motores de paso y los motores de reluctancia. Vemos entonces que hay máquinas que funcionan en corriente continua y hay máquinas que funcionan en corriente alterna. Y tenemos además máquinas como esta que son activadas con un tren de pulsos eléctricos, como los que se vieron el año anterior en sus cursos. Fijémonos, un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica. ¿Y de dónde sacamos esa energía mecánica? Bueno, una posibilidad es tal vez de la energía mecánica potencial almacenada por un cuerpo de agua como ese, que al caer puede mover unas paletas de una turbina, y esa turbina mueve un generador eléctrico y pasan muchas cosas que estudiaremos en detalle más adelante. Esa energía eléctrica ahora la transmitimos por líneas de transmisión eléctricas como esta, por cientos de kilómetros hasta los lugares donde la necesitamos. Aquí vemos un par de señoras instalando una línea eléctrica de esa muy por encima de la superficie de la Tierra. Eventualmente esa energía eléctrica la convertimos en energía mecánica con un motor, como el motor de este taladro eléctrico. Algunas máquinas no se mueven, como los transformadores o como los relés. Los relés apenas se mueven. Entre los relés vemos también los contactores. En los transformadores vamos a distinguir los de una sola fase o monofásicos y los trifásicos. Miren un transformador trifásico. Este transformador puede entregar hasta 500 millones de vatios y funciona a un poquito más de medio millón de voltios. Bueno, ¿y de qué tamaño es ese transformador? Vamos a poner aquí a un hombre de tamaño normal como de 1,90 y vemos el tamaño relativo que tiene ese transformador. ¿Y este? Pues ese también es un transformador. Es un transformador pequeñito, de esos usados en los adaptadores de corrientes de equipos pequeños. Vamos a distinguir dos mundos que se unen en la máquina eléctrica. Una máquina eléctrica tiene dos campos que interactúan, un campo eléctrico y un campo magnético. O si usamos la terminología de la teoría de circuitos eléctricos, decimos que la máquina eléctrica tiene un circuito eléctrico, como los que se estudiaron en los cursos del año anterior, y tiene un circuito magnético
que lo vamos a estudiar en este mismo curso. Les recomiendo que repasen con cuidado, porque es un prerequisito de este material, sus conocimientos de análisis de circuitos eléctricos, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Y ahora vamos a hacer una pausa y los espero en la continuación de este video. Muchas gracias.